Y vamos a mirar allí lo que Dios nos quiere enseñar en este día. A mí me ministró mucho esta palabra también. Y yo quiero compartir y quiero impartir esta palabra, esta enseñanza. Marcos capítulo 5, el verso 21. Vamos a tomar a partir del 21. Y dice allí la palabra de Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos pantalla aquí, si no en su Biblia, como usted prefiera. Dice allí la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y estaba junto al mar. Verso 22 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Verso 23 dice: y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Verso 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hasta ahí vamos a leer para dar inicio a esta enseñanza. Yo espero que esta palabra sea de edificación para cada uno. Por eso oramos. Ahí donde estás, levanta tu mano, ora también por mi vida para que tú puedas ser instrumento y transmitir esta palabra. Padre, te pido que bendiga, Señor, Dios mío, mi vida. Que, Señor, tomes autoridad y tomes dominio de todo mi ser. Que me permitas predicar tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que pueda ser yo un instrumento de impartición para tus hijos, para tu iglesia, para tu casa. Gracias te doy por la oportunidad que me das una vez más de ser portador y mensajero, Señor, de tu evangelio de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios ministraba mi corazón con esta palabra, porque nadie estamos exentos de pasar situaciones críticas, crisis, tribulaciones, problemas en la vida cotidiana. Si bien nosotros leemos las Escrituras y la palabra de Dios, si no la aplicamos a nuestra vida cotidiana, de nada serviría. Simplemente sería una lectura literaria, algo de leer un libro y seguir la vida como nosotros la seguimos siempre para adelante. Pero a través de las Escrituras aprendemos cómo nosotros lidiar, cómo nosotros llevar nuestra vida adelante de la mejor manera, sin caer en las trampas del mundo, del enemigo, de Satanás, de todos los poderes que hay infernales que vienen contra la humanidad, la creación de Dios. Y somos muchas veces propensos, como cristianos, como hijos de Dios, a caer en el desánimo en el medio de los procesos, a caer en el desánimo en el medio de los desiertos. Somos tendientes a inclusive, tal vez hasta abandonar la fe a causa de lo intenso que puede llegar a ser un proceso que se ha presentado en nuestras vidas. Muchas veces somos puestos en desiertos y en crisis, permitidos por Dios para que nuestra fe sea manifestada y llevarnos a un nuevo nivel de fe, de crecimiento espiritual. Y esto estaba pasando aquí. Jairo, maestro de la palabra de la sinagoga, era un principal, no era cualquier persona, era alguien que conocía la ley de Dios, la palabra de Dios. Era profesor, enseñaba. Pero fíjese que había algo que faltaba en él, que era tener un encuentro con Jesús. Yo puedo conocerme la Biblia de tapa a tapa. Puedo saber cuántos capítulos, 66 capítulos, cada versículo, cada verso, saberlos de memoria, memorizarlos y hasta tal vez enseñarlo teológicamente. Pero si no tengo a Cristo en mi corazón, no tengo nada. Solo son letras vacías. Y la letra mata, mas el Espíritu de Cristo en mí da vida. ¿Alguien recibe esa palabra? Prepárate, porque cuando tienes el Espíritu de Dios dentro tuyo, hay vida, no hay muerte. Lo que tenía Jairo era palabra, pero no tenía vida. No tenía Jesús en su corazón, no tenía a Cristo en su corazón. Caminaba por la vida sin conocer el poder que había en Cristo Jesús. Entró en una crisis, entró en un proceso,
entró en un momento difícil de su vida. Y muchas veces somos tentados a dejarlo todo por la mitad cuando viene un proceso. Cuando somos puestos a prueba en la fe, somos tentados a irnos antes de tiempo, a dejar de creer antes de ver el milagro, a abandonar el camino antes de empezar a recorrerlo. Y muchas veces nos cuesta confiar y esperar en Dios cuando estamos en el desierto, cuando estamos en una crisis. Muchas veces tenemos que entender que cuando viene una temporada en nuestra vida de tribulaciones, de dificultades, de crisis, son muchas veces permitidas por Dios para alcanzar un nivel de fe que nos va a llevar a lograr los objetivos que quedaron pendientes. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántas personas tal vez quedaron pendientes? Logros, objetivos, proyectos que quedaron en el camino. Gloria a Dios, porque uno levantó la mano acá, nos sacamos una selfie y después ya Gustavo. Porque nadie tiene objetivos pendientes aquí, todos lograron todo, todos son plenos. Mire, yo tengo muchas cosas que no he logrado y soy el primero que me humillo delante de Dios y digo, Padre, te necesito cada día más, porque no me importan los títulos, no me importan los cargos, no me importan los lugares, no me importa si tengo o no tengo, lo que me importa es conocerte cada día más a ti, Cristo Jesús, porque cuanto más me acerco a ti, más me alejo de este mundo. Cuanto más me acerco a ti, más mi carne va muriendo. Cuanto más me acerco a Cristo, más mis deseos carnales, pecaminosos, lujuriosos van muriendo en mí. Cuando yo más me acerco a Cristo, voy muriendo más a mi ego, a mi yo, a mi soberbia, a mi orgullo, a mi duda, a mi incredulidad, y voy creciendo espiritualmente. Alguien tiene que dar un aplauso a Dios en esta hora. Más te acercas a Cristo, más creces, más avanzas, más te desarrollas. Y muchas veces estamos así estancados por los procesos, por los desiertos. Yo veo la escritura y veo un varón desesperado. Veo un hombre lleno de dolor, de angustia, de tristeza a causa de la noticia que había recibido. Vinieron y le dijeron, tu hija se murió. Le dieron sentencia de muerte. No tenían en cuenta que cuando yo vengo a Cristo, dice su palabra, que Él hace todas las cosas nuevas. No tenían en cuenta que había un Salvador, un Cristo, que estaba decidido a cambiar la historia de la humanidad, el paradigma, la creencia, el pensamiento, la filosofía del mundo, de esta tierra, aún de aquellos que eran el pueblo escogido por Dios. Cristo vino a cambiar todo lo que había que cambiar, a erradicar todo lo que había que erradicar. Que no se trata de religión, que no se trata de estructura, que no se trata de mandamiento de hombre, sino se trata de fe en el Hijo de Dios. Y aquel que cree verá su gloria, dice su palabra. Hay gente que está esperando aprender de la Biblia para orar. Yo no sé predicar, ¿cómo voy a hablar de Cristo? Habla de lo que Dios está haciendo en tu vida, hijo, hija, cada día. No hace falta ser un predicador internacional para decir, Cristo me liberó de las drogas. Cristo, cuando estaba preso, me sacó de la cárcel, me dio una nueva vida. Me sacó de ese lugar de muerte y me trajo a vida. Yo no necesito eso. No necesito ser un predicador, un conferencista internacional para anunciar las buenas nuevas de Cristo a la gente que no conoce a Dios. Amada iglesia, así estaba Jairo, buscando respuestas, buscando desesperadamente algo nuevo en su vida. No había experimentado jamás el poder que había en Cristo. Solamente había escuchado, solamente había oído que había venido un enviado de Dios. Los judíos no lo recibían, no le creían, mas muchos veían los milagros que él hacía y sabían que la gente le seguía, pero eran incrédulos, no le recibían. Así muchas veces estamos nosotros o estábamos. Él se presentaba, Él golpeaba la puerta de nuestro corazón y nosotros no le recibíamos. Y dice su palabra que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Muchas veces lo hemos rechazado con actitudes.
Muchas veces hemos rechazado al Señor en pecados, en ser desinteresados en lo que Él tenía para decirnos. Y así nos ha ido. Así nos fue, así me fue. Por rechazar a Dios en mi vida. Caí en el peor de los pecados, mi hermano, en lo peor de las adicciones, en lo peor de la delincuencia, hasta el momento en que yo ya dije basta, ya mi cuerpo no resiste, ya mi mente no aguanta, mi corazón ya está abatido. Habrá algo que pueda ayudarme. Y ese era Cristo que estaba esperándome con los brazos abiertos. Jesús que estaba atento siempre a la oración de alguien. Porque usted y yo, mi hermano, no tenemos que olvidarnos que hoy estamos aquí porque alguien oró por nosotros, porque alguien creyó a Cristo por nosotros, porque alguien derramó lágrimas por vos, por mí, y hoy estamos aquí. Así que Dios escucha las oraciones de gente necesitada, de gente que cree, de gente que clama, de gente que no renuncia, de gente que no abandona, de gente que no se queda a mitad de camino, de personas que creen que Cristo dijo yo lo voy a hacer y Él lo hará. Habrá alguien aquí que celebra, aquellos que creen, aquellos que siguen, aquellos que avanzan. Decida que está a tu lado, no abandones. Toque el hombro a alguien, vamos, sea valiente, dígale no abandones, no te enojes. Estamos en familia. El que abandona no tiene premio. Muchas veces abandonamos y dejamos cosas por la mitad siempre. Yo era una persona en las cuales hasta dudaba de mí mismo, de seguir firme en el camino de Dios, porque hice 100,000 cosas y las casi 100,000 quedaron por la mitad. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, yo dije basta, yo aquí no quiero fallar, porque aquí sé que hay seguridad. Sé que donde yo estoy poniendo mi corazón y mi fe es en aquel que nunca falla. Es en aquel que nunca pierde una batalla. Es en aquel que nunca pierde, siempre gana. Porque en Cristo todo es ganancia, mi hermano. He puesto ficha en el juego, en el delito, en la delincuencia, en los vicios, en la porquería, en la promiscuidad, en el adulterio, en el pecado, en el mundo, en la fiesta. He puesto ficha en todos lados, pero nada de eso llenó mi vida. Nada bueno quedó de eso en mi vida. Solamente cuando puse toda mi fe y mi corazón y mi mente y mi cuerpo en servidumbre, a partir de ahí empecé a entender que hay uno que nunca falla, que tú lo pones todo por Él y Él te da todo lo que tú necesitas. Ese es el Cristo que predicamos, ese es el Cristo que sana, que liberta, que restaura. Es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo de la gloria. Toda rodilla se doblará en todas las naciones, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y vino y le dijo a Jesús: mi hija está muerta. En angustia, en tristeza. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero en el momento que Jairo se le acerca y le habla y le expone su causa, tuvo una actitud de este hombre. Esa es la actitud que Jesús está buscando. Hay dos actitudes que destacan las escrituras en este párrafo. Si leemos un poquito más adelante, en los versos que siguen adelante, en el momento que Jairo se le acerca, él renuncia a todos sus títulos. Él deja de lado que era un principal. Él deja de lado todo lo que él tenía, su posición social. Era reconocido en el pueblo, en Jerusalén. Alguien que estaba entre los principales de la sinagoga. ¿Qué hace él? Él se despoja de todos sus títulos. Él se despoja de todo su conocimiento. A él no le importó que los fariseos de la sinagoga le dijeran: ¿cómo crees en ese falso profeta? No le importó las burlas. No le importó si lo iban a acusar o lo iban a destituir aún del cargo que él ejercía. No le importó. Solamente él creyó que Jesús algo podía hacer. Habrá alguien aquí en esta hora que a pesar de lo que te pase, te vas a presentar delante del Señor y vas a exponer tu causa con una humildad única, en donde vas a llamar la atención de Jesús.
¿Qué hizo la actitud de este varón? Provocó que Jesús ponga la mirada en él. Jesús dice que donde iba, multitudes se reunían alrededor de él. Pero él muchas veces ponía la mirada especialmente en alguien. Solamente él era llamada su atención cuando Dios le mostraba y le revelaba el Padre el corazón de alguien que era merecedor de la mirada de Cristo sobre su vida. Y muchas veces nosotros tenemos que venir a Él con esa capacidad de despojarnos de todo aquello que nos hace humanos, terrenales y autosuficientes delante de la presencia de Cristo, entendiendo que ya todo escapa de mis manos, que ya todo escapa de mi fuerza, que ya nada he logrado con mis pensamientos y con mis decisiones, siguiendo mis propios caminos. Venir a Él entendiendo que solamente cuando yo me rindo delante de Él 100%, Él gobernará mi vida y me llevará a un camino de éxito. Solamente Jesús está buscando corazones así, como el de este varón que se presentó delante de la multitud. Me impacta porque había gente que lo conocía, que sabía que era israelita, que habían rechazado a Cristo, pero a él no le importó lo que iba a decir la gente. Oíme bien, cuando entregué mi vida a Jesús, yo tenía muchos amigos, rodeado de amigos. Era como Roberto Carlos, tenía amigos en todos los barrios. Porque cuando anda uno en malos caminos, en todos lados te haces amigo. ¿Cuántos saben de eso? Somos panas, somos amigos, somos del corazón. Para hacer cosas malas somos todos amigos. Pero cuando yo decidí entrar al camino de Dios, se perdieron los amigos. Ya nadie me quería llamar, ya nadie me preguntaba cómo estaba, ya no era invitado ni convocado a los lugares donde antes asistía. ¿Sabe por qué? Porque aquellos verdaderos amigos son los que respetan las decisiones que tomas tú. Si alguien te respeta cuando tú dices voy a la iglesia, ese te quiere de verdad. Si alguien se burla, no era tan amigo. Mi hermano, por eso Dios está buscando gente valiente. Yo siempre digo, la calle es para cobardes, el evangelio es para valientes. En la calle yo hago lo que quiero, pero en Dios yo me sujeto a la palabra, a lo que Él dice, a su señorío. Le entrego mi vida y yo digo, ya mi vida no es más mía, es tuya, Señor. Hay que ser valiente para eso, porque somos valientes muchas cosas, muchas veces en la calle para muchas cosas, pero para dejar nuestra vida en las manos de Dios somos cobardes, porque decimos no, mi vida yo la manejo como yo quiero, y nos olvidamos que el que nos dio la vida es aquel que está queriendo enseñarnos a manejarla correctamente. Porque nosotros todo lo arruinamos, todo lo destruimos. Dios creó el universo para beneficio de su creación más preciosa, que somos usted y yo. Pero el hombre todo lo arruina, todo lo destruye. Y podemos entrar, si quiere, en la filosofía más hueca que podamos escudriñar de este mundo, en donde dice, ¿y por qué hay guerras si Dios existe? ¿Y por qué hay muertes si Dios existe? ¿Y por qué pasa esto si Dios existe? Pasa porque son consecuencias de la humanidad, de la maldad del hombre. Así como pasó en la época de Noé, cuando todo se destruyó, cuando Dios se hartó de ver el pecado y la inmoralidad y la corrupción que el mismo hombre creó a través de sus malas decisiones y sus malos actos. Allí Dios se hastió de eso. Y Él dijo, viene un diluvio y voy a derribar y voy a destruir todo aquello que está corrompido. Pero hoy tenemos a Cristo de la gloria, porque Dios dijo, yo no volveré a hacer eso, sino que les envío a alguien, a un hijo, a alguien que sacrifico para que la humanidad tenga la chance de no volver a ser destruida a causa de la maldad, a causa del pecado, a causa de la soberbia, a causa de todas las malas decisiones que ellos toman. Yo les envío a uno, que aquellos que lo aceptan, que aquellos que creen, que aquellos que aceptan que Él murió en la cruz por ellos, yo les doy potestad
de ser hijos míos. ¿Para qué? Para que cuando venga el día del juicio, aquellos que tienen a Cristo, aquellos que creen que la sangre preciosa tiene valor, no pasará la tribulación, no pasará el juicio de Dios, no vendrá, porque hay alguien que ha muerto en la cruz y que ha decidido ser obediente hasta la muerte. Yo no sé cómo alguien no está dándole un aplauso al Señor de Jesús. Él no escatimó ser hijo de Dios. Se hizo hombre y fue la muerte de cruz por usted y por mí, para que tengamos la oportunidad de tener acceso a Él. Como Jairo se acercó y le dijo: mi hija está muerta, no tengo cómo solucionar esto. Ya todas mis influencias, mi dinero, mis bienes, mis contactos no me sirven de nada. Nadie puede ayudarme en esto. Yo no sé si habrá alguien aquí en este tiempo, o en esta hora, o en este lugar, que necesita que Dios intervenga en su vida, porque ya no hay nadie que pueda cambiar tu historia. Ya no hay nada que pueda cambiar tu historia. Ya no hay nada material. Ya no hay nada en esta tierra. Ya no hay nada, porque todo lo intentaste. Todo lo fuiste a buscar. Por todo lado intentaste. Ya no hay nada que pueda cambiar mi historia. Mi destino es la derrota. Mi destino es la muerte. Mi destino es la perdición. Habrá alguien aquí que levanta su mano y dice: todavía tengo esperanza. Todavía creo que el Cristo de la gloria, cuando yo le busque, Él me recibirá. Habrá alguien hoy que dice: Cristo, te necesito. Jesús, eres el Rey. Ven y reina en mi vida. Ven y gobierna en mi vida. Quiero cambiar, pero solo no puedo. Habrá alguien que lo acepta. Dios está buscando corazones como el de Jairo y como lo de la mujer esta, que dice aquí en el verso 25: pero una mujer desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Todo esto en el momento que Jairo se acerca a Jesús, y muchos le seguían y le rodeaban. Jairo está con una necesidad, pero también había una mujer que necesitaba algo. De aquí la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Él puede atender todos los pedidos a la misma vez y puede largar poder para toda la humanidad a la misma vez. Y dice que había una mujer en la multitud que la apretaba, y había una mujer que se arrastraba detrás de él, que había perdido flujo de sangre durante 12 años. Pero la mujer no dejó durante 12 años de esperar algo, de esperar ser sana, de esperar ser cambiada. Ella tenía esperanza, y dice que escuchó que había un Salvador, que había alguien que Dios había enviado a este mundo para sanar, para libertar, para curar. Y dice que ella, en medio de la multitud, se arrastraba hasta tocar el borde de su manto. Muchas veces queremos que Dios cambie las cosas en nuestras vidas, pero no queremos arrastrarnos hasta tocar el borde de su manto. ¿Sabe lo que significa eso? Que no somos capaces de inclinar nuestras rodillas cuando estamos delante de su presencia. Arrastrarse hasta tocar el borde significa: Señor, me arrastro con tal de que tenga que llegar hasta ti, a tocar el borde de tu manto. Humillarnos hasta saber, Señor, que yo ya no puedo hacer nada conmigo ni en mi vida, sino simplemente reconocerte a ti, que tú eres el único que puede cambiar las cosas que yo no pude cambiar hasta ahora. Hermano, yo tenía 40 años cuando yo llegué a la iglesia. Yo no era un niño, no era un jovencito que tuvo 2 o 3 años en problemas de adicciones. No, yo ya tenía 40 años, tenía un hijo y el otro chiquito, los dos. Ya era padre de familia, ya estaba a punto de perderlo todo. Ya no sabía cómo arreglar las cosas. Imagínense, una persona adulta, lleno de vergüenza, lleno de fracaso, lleno de dolor, lleno de no haber logrado nada, de no haber alcanzado nada. No tenía nada, solo tenía una vida destruida, con antecedentes penales, con prontuario. No me daban trabajo a ningún lado. Me habían quitado, lo único que yo tenía para trabajar era una licencia profesional, pero me la quitaron porque al no tener antecedentes, al tener antecedentes no la puede renovar.
Por 10 años no pude trabajar. Por 10 años no iba a poder hacer nada. ¿Cómo iba a sostener mi familia? ¿Cómo iba a darle de comer a mis hijos? ¿Cómo iba a atender las necesidades de mi casa? Yo ya quería morirme, ya quería desistir, ya quería dejarlo todo. Pero sabe una cosa, cuando Dios tocó mi corazón a causa de la oración de mi esposa, yo llegué al camino de Dios y yo caí rendido delante de Él. Yo siempre andaba caminando, siempre con la cabeza en alto, creyendo que me llevaba el mundo por delante, que todo me comía el mundo. Pero cuando yo vine a Dios, yo caí de rodillas, no pude resistir la presencia, me quebrantó el Espíritu Santo y caí de rodillas 3, 4 días llorando en la presencia de Dios, arrepintiéndome de mis maldades, de mis malas decisiones. Y Dios me dijo: hijo, ten paz en tu corazón, porque voy a hacer todas las cosas nuevas en tu vida, en tu familia. Voy a cambiar todo el lamento, toda la tristeza, en baile, en danza, en gozo. Eso Cristo tiene para nosotros. Eso Dios tiene para nosotros. Arrastrarse hasta tocar el borde de su manto significa esa actitud del corazón. Como decía David en la prédica del viernes, cuando su esposa lo mira con menosprecio, cuando estaba danzando para Dios, le dijo de todo cuando llegó a su casa. ¿Cómo vas a hacer eso delante de las siervas del palacio? David venía adorando y danzando cuando el arca iba llegando a Jerusalén, contento porque la presencia de Dios llegaba a la casa. Pero había alguien que lo estaba menospreciando por danzar para Dios, por adorar a Dios. David le dijo: ¿sabes una cosa? Me haré más vil a tus ojos y más bajo a tu mirada, con tal de seguir adorando a mi Dios. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Al mundo cuando se burla, aquellos que se oponen a nosotros cuando elegimos adorar a Dios, David le estaba diciendo a Mical: escúchame bien lo que te voy a decir. Yo me voy a hacer más vil a tus ojos, me voy a hacer más feo, más malo a tu mirada, con tal de adorar a Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que si te molesta esto que estoy haciendo ahora, prepárate para lo que viene, porque tu mirada no me va a detener, tu mirada no me va a parar. Voy a seguir adorando, y si te duele que hoy adore, prepárate, porque mañana, pasado, voy a seguir adorando aquel que me libertó, aquel que me libera, aquel que me dio vida. Solamente puede dar esa respuesta alguien que sabe lo que es derramar su alma hasta el piso para llegar a tocarle. Pero muchas veces queremos las bendiciones y los beneficios de Dios sin siquiera tener una actitud de reverencia y respeto para Él. ¿Por qué Dios no le cambió la vida antes, pastor? Porque yo no lo permití. Mi soberbia no me lo permitió. Mi orgullo me hizo vil delante de los ojos de Dios. Mi arrogancia hacia Él y mi desprecio hacia su palabra me hicieron una persona no apta para recibir la gracia y el favor de Dios. Muchas veces nosotros con nuestros actos detenemos la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? ¿Dios me abandona para siempre? No, Él se detiene. Cuando tu fe se detiene, Él se detiene. Y cuando tú vuelves a empezar a vivir por fe, tú empiezas a experimentar nuevos cambios. Pero si tú te vuelves a detener, Él se vuelve a detener. Porque lo que Él busca son corazones sedientos, gente de fe, gente que le busque, gente que le crea, gente que se arrastre en su corazón, en su alma, en su espíritu, para buscar su presencia. Él buscó a Dios con entusiasmo, creyendo que Dios iba a hacer algo. La mujer se arrojó a sus pies, presentó su causa a Jesús
con súplicas e insistencia. Cuando entré al camino de Dios, no tenía nada, todo lo había perdido. Tuve casas, tuve bienes, tuve vehículos, tuve plata. Todo eso era del diablo, se iba como agua entre los dedos. Yo salía en una salida, venía con mucho dinero. Y todo eso se iba como agua entre los dedos, no tenía nada. Cuando llego a los pies de Dios, Dios, lo último que yo tenía, que me quedaba, lo perdí. Yo dije, ¿cómo puede ser? Si ahora estoy en la iglesia, ¿cómo puede ser que ahora me sigan yendo mal las cosas si ahora ya estoy en Cristo? Pero déjame decirte algo. Todo aquello que nosotros traemos antes de estar con Jesús, Dios lo tiene que eliminar, porque Dios te va a dar cosas nuevas. Y toda aquella mala siembra que yo sembré tiene que ser erradicada. Y la cosecha amarga de mi siembra amarga, durante varios años ya siendo cristiano, tuve que comerme las hierbas amargas, como el pueblo de Israel cuando recordaba que Dios le había sacado de Egipto. ¿Qué hacían? Comían hierbas amargas para acordarse de la amargura que pasaron cuando estaban en la esclavitud. Y muchas veces no queremos comer las hierbas amargas. Estamos en Cristo y hay cosas que no nos salen como esperamos y nos amargamos, nos deprimimos, queremos dejarlo por la mitad. Pero habrá alguien aquí hoy que dice: yo me como las hierbas amargas porque son las hierbas que yo sembré. Nadie me las puso, nadie me obligó. Yo sembré mal en el pasado. Hay una cosecha que se tiene que eliminar, pero prepárate, porque en Cristo hay cosechas nuevas, hay nuevas cosas que Dios tiene para ti. Aleluya. Son los errores que fácilmente caemos muchas veces y nos desanimamos. Pensamos que Dios no nos quiere, que le entregué mi vida a Dios, pero que ya nada pasa. Quédate donde estás, no te vayas. Toca el hombro aquí y decirle: no te vayas más. Quédate. Te desafío. Mire que acá me juego, ¿no? Se ríe Roberto. ¿Cuántas veces nos la jugamos por algo que no valía nada? ¿O no? Me juego un pleno. ¿Y cuántas veces la pusimos? No sé, yo gastaba todo en todo. En juego, en dados, en cartas, en porquería. Pero hoy yo desafío a alguien que diga: Señor, yo no me aparto más de tu camino, y que le entregue su corazón 100% a Él. Y de aquí a un tiempo usted va a ver los cambios que Dios va a hacer. Ya no volverá a ser esa misma persona que usted fue. Ya aquello en el pasado va a quedar en el pasado, y usted va a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, porque Él hace todas las cosas nuevas. Siempre me atrevo a este desafío, porque sé que en aquel que confío nunca pierde. Y sabe una cosa, aprendí algo. No desconfiar de Dios, sino a desconfiar de mi propio corazón. Porque la palabra de Dios dice que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Siempre digo: Señor, guárdame de mi propio corazón. Que siempre esté enfocado en ti, que no haya nada que pueda distraer mi atención. Solamente estar enfocado en ti, como estas dos personas, como Jairo y la mujer del flujo de sangre, que solamente se enfocaron en buscar lo que sabían que iba a cambiar la historia de su vida para siempre. Y vemos a través de la escritura que Jesús iba a la casa de Jairo, pero también tenía tiempo para sanar a una mujer que estaba enferma de hace mucho tiempo. Escúchame, tal vez ves que Dios está haciendo milagros en otra gente, pero no dejes de esperar con esperanza que Dios, aunque haga milagros por allá, aunque haga milagros de este lado, Dios no se olvida de aquellos que le creen. Dios no se olvida de aquellos que le buscan. Dios no se olvida de aquellos que confían 100% en Él. Y tu milagro, si crees, está en camino. Ese llega.
Eso viene. El poder de Dios se va a manifestar. Las cadenas van a ser cortadas. Las maldiciones van a ser cortadas. No le tenga miedo al diablo, porque el diablo está vencido. No le tengan miedo a la brujería, a la hechicería. Ellos tienen miedo a Dios, porque no hay ni siquiera un demonio, ni siquiera puede entrar en un cerdo si Jesús no le da permiso. ¿Qué quiere decir? Que aquel que hace maldad en este mundo no tiene chance si Jesús no le da permiso. Por tanto, yo buscaré más estar cerca de Cristo para que mi casa esté blindada sobre todo poder de las tinieblas. ¿Alguien lo cree? Y esta persona buscaba un cambio para ellos. Estaban siendo procesados en su proceso, en sus desiertos, viendo milagros en otras personas, en otras gentes. Pero Jesús hizo el milagro allí. Y en el versículo 36 me impacta algo, en donde Jesús dice: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Le decían los que venían allí. Lo que te dicen a veces: no vayas a la iglesia, no sirve de nada. Ahí estaba la gente que rodeaba a Jairo. No lo molestes, no hay nada que puedas hacer. Muchas veces va a haber gente a tu lado, a tu alrededor, que dice: ¿para qué vas a la iglesia? Yo fui, mira, 5 años y nada pasó. Mi familia, yo soy de cuna de evangélico y nada pasó. Pero ¿saben qué? Dios puede cambiar todo en un instante cuando hay un corazón verdaderamente rendido en la presencia de Dios. No importa cuántos años hagas que estás en el evangelio, lo que importa es que Cristo viva en ti. Y ya no vivas tú, sino el Señor viva en tu vida. Porque puede estar 10, 20, 30, 40 años en la iglesia, pero nunca tuviste con Cristo. Puedo saber toda la palabra y la teología de toda la tierra y tener todos los doctorados en divinidades, que yo pueda estudiar en todas las mejores facultades del planeta, pero si yo no tengo a Cristo en mi vida, no tengo nada. ¿Alguien está creyendo eso? ¡Aleluya! En el verso 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Ay, eso solo le dijo. Yo pensé que se iba a sentar y a recitar toda la ley de Moisés. Y le iba a decir Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Y le dijo: no crees solamente, no temas, cree solamente. Decirle que está a tu lado: no temas, cree solamente. Jesús es simple. El evangelio es una palabra práctica que cuando yo la hago carne en mí, da resultado. Simplemente, ¿qué tenía que hacer Jairo? Creer. Pero si usted ve la connotación de la palabra creer, no es tan simple, porque justamente es lo que el ser humano es opuesto a creer sin ver. Porque todos queremos siempre primero ver para creer. Primero quiero tener mucho para dar. Justo al revés. Es justo al revés. Porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá. Pero los seres humanos somos así. Necesitamos ver para creer. Pero Jesús le dice la palabra justa a Jairo. ¿Por qué? Porque Jairo no creía porque no había visto. Él había escuchado de los milagros que el Señor hacía. Él le había contado los relatos, pero nunca había presenciado. Y necesitaba ver. Justamente. Y nadie puede engañar a Cristo. No podemos venir a Jesús tratando de engañarlo, de regatearle. Sino Jesús siempre antes del milagro te va a poner una condición. Cree. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que haga tu milagro? ¿Qué quiero? ¿Qué quiere la iglesia? Muchas veces Jesús nos pone en esa condición. Quiero que mi familia cambie. Quiero que la tormenta que hay en mi hogar deje de serla. Y que se vaya la violencia, la pelea y los vicios, dejar todo y cambiar de vida sin hacer nada.
Déjeme decirle que este no es el lugar correcto. Habrá iglesias que te dicen que Jesús va a hacer todo por nada, que Dios va a hacer todo por nada y que los milagros van a venir sin que hagas nada, que viva la vida como tú quieras. Pero en esta iglesia enseñamos lo que dice la palabra, la verdad, el evangelio puro, sin diluir. Si yo no pongo mi fe, mi obediencia, mi adoración, mi santidad para que Dios se manifieste, nada tendré de Dios. Si yo le pongo toda mi apuesta a este mundo, pues la corrupción voy a cosechar. Pero si pongo toda mi fe en el Dios Todopoderoso, bendiciones del Señor voy a tener. Termina la historia, escuche, verso 36. Verso 37 dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando no le importó nada a Jesús. No dijo: yo de todo lo que quiera, pero yo la voy a revivir. Y dice que entró. Y entrando le dijo: ¿por qué se alborotan tanto y lloran? La niña no está muerta, duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Voy a terminar este mensaje porque creo que ya estamos aquí. Gloria a Dios, gracias por el entusiasmo de uno. ¿Cuántos quieren seguir escuchando la palabra? 7, 8, gloria a Dios por eso. Escuche, él entra donde estaba la niña, pero antes hizo algo. ¿Qué hizo? Los que se burlaban, los que se reían, pueden salir. Pero ya está muerta. Salga, por favor. Venga el padre de la niña, que es el que creyó, que es el que me buscó. Y vengan los tres, Pedro, Santiago y Juan, los que están conmigo, los que creen. Cierren la puerta, porque voy a hacer algo sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que es necesario muchas veces en la vida empezar a rodearme de gente diferente, empezar a rodearme de personas distintas. Si yo quiero lo distinto, tengo que hacer cosas distintas. Si yo quiero caminar en la fe, tengo que rodearme de gente que en mí provoque caminar en la fe. Cerró la puerta, generó una atmósfera de gente de fe. El padre de la niña, los discípulos que estaban con él, y dijo: prepárense, porque acá donde había muerte y vida, acá donde había enfermedad y sanidad, acá había gente afuera que se está burlando, que están con el cajón en la mano, que están con la corona de flores para sepultarte, para velarte. Pero Dios está diciendo en esta hora: cuando yo llego, todo lo cambio. Hay vida y vida en abundancia. Los que quedamos por muertos, los que se buscaban, van a tener que comerse la corona, van a tener que tomar ese cajón, porque cuando Dios interviene, rodéate de gente de fe, hijo. Deja que los que no creen sigan en su incredulidad. ¿Y usted por qué dice esto, pastor? Porque lo viví. No lo leí en un libro de inteligencia artificial. Ya. Aprendí que era necesario rodearme de otra gente de la que yo estaba acostumbrado a rodearme. Yo trabajaba de noche, siempre de noche, porque la tiniebla se llama la tiniebla. Entonces cuando entro a la iglesia, siempre lo cuento esto, cuando entro a la iglesia tenía una semana de convertido. Entonces yo, cuando estaba privado de la libertad, yo le hice una promesa a Dios. Yo le dije: Señor, si vos me sacás de este lugar, de esta cárcel, yo no voy a delinquir más. Entonces a los 3 días salí en libertad, sin plata para la fianza, sin plata para abogados, sin dinero, nada. Me dieron la libertad, 2 años de condicional, salí de estar preso. Pero le dije: no voy a dejar de delinquir, pero no dije: no voy a dejar de tomar porquería. Algo siempre queremos guardarnos nosotros, ¿vio? Entonces, ¿qué pasa? Salgo y tenía esa atadura en mí. Tenía esa atadura en mí. No podía dejar.
Ya no había forma. Llego a los pies del Señor. Caigo rendido delante de su presencia a causa de otras situaciones que tuve que complicaban mi libertad condicional. No quería volver a estar preso. Entonces vuelvo a la iglesia, vuelvo a Dios. Cuando me entrego a Cristo, renuncio a todas mis adicciones, a todas mis ataduras que yo tenía. Cuando vuelvo a trabajar, al otro día en la noche, uno de los clientes que yo tenía, que era uno de los punteros del Doque, de las torres del Doque, pobrecito, después que agarró una CB, y me dice, ¿me llevas hasta los monoblocs? No te puedo llevar. Pero llévame, si vos sabés, vamos y venimos, entramos sin problema. No es que tenga miedo. Es que yo ya no quiero hacer ninguna cosa más ilícita ni ilegal, porque yo entregué mi vida a Dios. Dale, ahora te hace evangelio. Ya te conozco todo tu prontuario, todo. No, de verdad te digo. Y me dice, y sacas la mano así y me dice, mira lo que tengo, te regalo esto. Unos 10 gramos así en forma de tiza. ¿Cuánto conocen lo que estamos hablando? ¿Alguien conoce? Porque uno por ahí se ríe y se acuerda de su pasado porque ahora venció, porque ahora tiene a Cristo. Pero hay gente que sufre por eso. Yo sufría por eso. Tenía dolor en mi alma. Yo iba a mi casa y estaba una semana depresivo llorando porque no tenía para comprarle cosas que mis hijos necesitaban y yo me había gastado todo en deleites. Y cuando él me dice eso, yo le digo, no, guárdatelo. Ya Dios me liberó de eso. Cuando yo dije eso, esas palabras salieron de mi boca. Yo ni entendía ni yo lo que estaba diciendo. Y había algo en mí que decía, ¿cómo no lo agarraste? Aunque sea vendera. Pero había una parte en mí que el Espíritu Santo estaba trabajando y que me decía, estás haciendo lo correcto. Porque si quieres un cambio, estás haciendo cosas distintas. Cuando yo quiero un cambio, tengo que hacer cosas diferentes, no a la que estaba acostumbrado a hacer. Porque si sigo haciendo lo que estaba acostumbrado a hacer, voy a tener las mismas cosas que yo tenía antes. ¿Está entendiendo la iglesia en esta hora? Esta gente hizo cosas que no hacían siempre. ¿Qué pasó? Jesús oró por la niña. En el camino sanó a la mujer de flujo de sangre. Y luego oró por la niña. Y le dijo, levántate, porque hay vida. Levántate y denle de comer. Dio la orden. Me impacta esa parte en donde dice denle de comer. ¿Por qué? Porque la gente, la mujer, la chica, la niña, en un momento estuvo llena de muerte. En un momento estuvo llena de enfermedad. Pero Cristo ahora le había dado una nueva vida. Una nueva temporada empezaba en ella, que era la vida en Cristo Jesús. Yo me imagino a esa niña que ya nunca más se iba a olvidar de lo que le había pasado cuando había estado muerta, dado por muerta. Yo no sé si habrá alguien aquí que estuvo depresivo, tirado en una cama, muerta, y viene Cristo y te dice, levántate, come el pan de vida, el alimento que te sacia, el alimento que necesitas. No es el que comiste en el pasado, es el que tienes que comer a partir de que Dios llega a tu vida. No retrocedas en los procesos, quédate, sé valiente. ¿Cuánto se le aguanta acá? Espiritualmente hablando, hermano. ¿Cuántos se quedan en Cristo Jesús y no vuelven atrás? ¿Sabe por qué? Porque Dios te llamó para que seas influencia en aquellos que están perdidos como vos tuviste. Dios nos llamó para que nosotros hablemos. Mire, he dado charlas, he predicado, he ministrado personas en España, en diferentes países donde hemos estado. Y nos han dicho, qué bien me hizo escuchar tu testimonio, pastor. Porque en el mundo hay gente que sufre porque no conoce a Jesús.
porque no saben el poder de Dios como esta gente. Por eso son necesarios muchas veces los testimonios en los altares, para glorificar y testificar el nombre de Cristo, que cuando Él llegó a mi vida cambió todo. Pero es necesario tener a la persona de Cristo dentro nuestro para que eso pase.